En un pequeño pueblo de montaña en Montana, donde los inviernos duran casi medio año, vivía un hombre llamado Thomas Green, 70 años guardabosques, retirado, rostro curtido por el viento y las estaciones. Su casa, una cabaña de madera entre pinos, miraba hacia el bosque como si esperara respuestas de él. Cada mañana Thomas encendía el fuego, servía café en su vieja taza metálica y salía al porche. El vapor del café se mezclaba con el aliento helado del amanecer, y como cada día, hablaba con el bosque. «Hace frío otra vez», decía con una sonrisa apenas visible. Nadie respondía, solo el viento moviendo las agujas de los pinos. Pero Thomas hablaba igual, como si alguien allá lejos pudiera escucharlo. Aquella rutina era su manera de no sentirse solo. Después de toda una vida entre montañas y animales, el silencio se había vuelto su idioma favorito. Hasta que una mañana, ese silencio le respondió. Allí estaba, un lobo gris, joven, quieto, al borde del bosque. Sus ojos color ámbar se clavaron en los de Thomas. No gruñó, no huyó, solo lo observó. Durante unos segundos que parecieron eternos, dos seres de mundos distintos compartieron el mismo aire, el mismo silencio. El lobo dio un paso atrás y desapareció entre la niebla. Thomas se quedó inmóvil con la taza suspendida en el aire. No sabía si había imaginado todo o si por primera vez en mucho tiempo alguien de verdad lo había escuchado. A partir de aquel día, el lobo comenzó a aparecer cada mañana, siempre a la misma hora, siempre a la misma distancia. Thomas no lo llamaba ni le ofrecía comida. Solo hablaba como si leyera el diario de su alma. Hoy dormí bien. Estoy aprendiendo a no temerle al silencio. Los vecinos decían que el viejo se había vuelto loco, que hablaba con fantasmas del bosque. Thomas sonreía. No hablo con el lobo, decía. Hablo con alguien que todavía sabe escuchar. A veces el corazón encuentra compañía en los lugares más inesperados. Y lo que ocurrió después sorprendió a todos. Antes de que el lobo apareciera, Thomas Green había pasado casi una década viviendo solo. Nadie sabía exactamente cuándo había decidido quedarse en esa cabaña perdida entre los pinos a una hora del pueblo más cercano. Algunos decían que buscaba paz, otros que simplemente no sabía vivir sin el bosque. Thomas había sido guardabosques durante 40 años. Conocía cada sendero, cada arroyo oculto, cada marca en los troncos donde los osos afilaban sus garras. Durante décadas, su trabajo fue proteger no a las personas, sino al equilibrio invisible que sostiene la vida en las montañas. Cuando se retiró, la cabaña se convirtió en su refugio. No necesitaba mucho: leña, café, un viejo radio que apenas captaba una emisora local. Su compañía eran los sonidos del bosque, el crujir de las ramas, el aleteo de los cuervos, el viento que parecía respirar a través de los árboles. Vivía en una zona cercana al río Yellowstone, donde los lobos grises habían sido reintroducidos décadas atrás. Había visto su regreso con asombro y respeto. Sabía que los lobos no eran monstruos, sino piezas fundamentales del equilibrio natural. Mantenían bajo control las poblaciones de ciervos, devolviendo vida al bosque. Pero también sabía que no todos pensaban igual. En el pueblo muchos veían a los lobos como amenaza. Ganaderos temían por su ganado, cazadores los consideraban competencia. Thomas, en cambio, los veía como viejos vecinos que por fin habían regresado a casa. Thomas prefería el silencio. El bosque no juzgaba, no exigía explicaciones, solo pedía respeto. A veces pasaban semanas sin que hablara con otra persona. Su única rutina era escribir pequeñas notas en un cuaderno: el clima del día, las huellas que encontraba, el canto de las aves. Era su forma de mantener un diálogo con la tierra. Y luego estaba esa costumbre suya de hablar con el viento, con los árboles, con el amanecer. Para él las palabras eran como semillas lanzadas al aire. No esperaba respuesta, solo necesitaba saber que seguían volando. Los lobos en esa región rara vez se acercaban a las casas. Vivían en manadas pequeñas, cazando ciervos o alces en los valles. Los más jóvenes a veces se alejaban para buscar su propio territorio. Y fue probablemente uno de esos jóvenes, curioso, solitario, igual que Thomas, quien lo observó aquella mañana desde el límite del bosque. Desde ese primer encuentro, algo cambió en Thomas. No era miedo, ni siquiera curiosidad, era una sensación más profunda, como si el bosque hubiera decidido enviarle un visitante, un recordatorio de que aún quedaban voces dispuestas a escuchar. Durante las semanas siguientes, el lobo regresó una y otra vez. Nunca se acercaba demasiado.
Se detenía entre las sombras observando en silencio mientras el viejo bebía café y hablaba del clima de los días que pasaban más lentos de los recuerdos, que a veces dolían menos cuando se compartían con alguien, aunque ese alguien fuera un lobo. Thomas comenzó a sentir algo que no había sentido en años compañía. No necesitaba ver al lobo para saber que estaba ahí. Podía percibir su presencia en la quietud del aire, en las huellas que aparecían bajo el porche, en los aullidos lejanos que rompían el silencio de la noche. En la vida de Thomas, el lobo se convirtió en algo más que un visitante. Era un espejo, una presencia viva que le recordaba que incluso el silencio puede tener voz. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía aquel invierno, sería el inicio de una amistad tan improbable como real. Aquel invierno en Montana fue especialmente duro. La nieve cubría los caminos como una manta blanca sin fin, y el frío cortaba la respiración como si el aire mismo tuviera filo. Thomas apenas podía salir a buscar leña. Cada paso era una batalla contra el hielo. Aún así, cada mañana abría la puerta del porche, sostenía su taza de café y miraba hacia el bosque esperando. Durante días, el lobo no apareció. El silencio era tan denso que parecía escucharse. Thomas se repetía que los lobos sabían sobrevivir, habían nacido para eso. Pero en el fondo sentía una inquietud que no quería admitir. La ausencia también puede doler. Una mañana, mientras limpiaba el porche cubierto de hielo, algo rompió el silencio. No fue un aullido ni un crujido, sino una respiración. Thomas levantó la vista, y allí estaba el mismo lobo gris, más delgado, con el pelaje cubierto de escarcha. Sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, atentos, tranquilos. Thomas no se movió, solo apoyó las manos sobre el mango de la pala y dejó que el viento hablara por ambos. Por primera vez, el lobo no se quedó en el límite del bosque. Avanzó unos pasos lo suficiente para que Thomas pudiera escuchar el crujir de la nieve bajo sus patas. Aún había 10 metros entre ellos, pero esa distancia en ese momento parecía insignificante. Thomas habló con voz baja y firme. «¿Sabes? Pensé que ya no volverías». El lobo ladeó la cabeza como si comprendiera el tono, no las palabras. Un segundo después, volvió a mirar hacia el bosque y se marchó. Aquel encuentro duró menos de un minuto. Pero en el corazón de Thomas algo cambió. Ya no esperaba al lobo como quien aguarda una visita. Lo esperaba como quien sabe que de algún modo no está solo. A veces Thomas hablaba en voz alta solo para llenar el aire. Hoy, el sol salió temprano. Vi huellas nuevas junto al río. Y aunque el lobo nunca respondía, Thomas juraría que escuchaba. Una mañana, el lobo se acercó un poco más. Sus patas dejaron marcas frescas a solo unos metros del porche. Thomas dejó de hablar. El viento se detuvo. En ese silencio, algo antiguo y salvaje se reconoció. Los días siguientes, el lobo empezó a aparecer siempre a la misma hora, justo cuando el sol cruzaba la línea de los árboles. Thomas ya no lo esperaba con impaciencia. Simplemente dejaba la puerta abierta, encendía la cafetera y escuchaba. A veces el lobo se quedaba quieto durante minutos enteros, otras solo asomaba la cabeza y desaparecía. Ninguno rompía las reglas. El hombre no ofrecía comida. El animal no buscaba acercarse. Era una amistad hecha de distancia, una confianza sin contacto. Una tarde, cuando la nieve empezaba a derretirse, Thomas encontró algo bajo el porche, una pluma gris atrapada entre la madera y la escarcha. No era de pájaro, era del lobo. La guardó en su cuaderno entre páginas, donde escribía pequeñas frases que solo él entendía. El bosque no me responde, pero tampoco me ignora. Con el tiempo, aquel ritual se convirtió en su manera de vivir. El hombre del porche y el lobo del bosque. Dos soledades que sin tocarse se acompañaban. Y aunque el invierno estaba por terminar, ninguno de los dos sabía que la próxima primavera traería algo nuevo, algo que pondría a prueba esa extraña amistad. El invierno aún no había terminado del todo cuando el cielo cambió de humor. Una tormenta inesperada se levantó desde las montañas, trayendo consigo un viento helado que rugía como si el bosque entero quisiera hablar. Los habitantes del pueblo se apresuraron a cerrar puertas, asegurar tejados, guardar leña. Pero en la cabaña de Thomas, el tiempo siempre pasaba distinto. La tormenta duró 3 días. 3 días sin luz, sin radio, sin el sonido habitual de los animales. Solo el rugido del viento golpeando las paredes de la cabaña. Thomas racionaba la leña y el café tratando de conservar el calor. Pero lo que más lo inquietaba no era el frío, era el silencio del bosque. Ningún aullido, ningún crujir de ramas, ni siquiera el eco de su amigo gris.
Intentaba convencerse de que el lobo sabía sobrevivir, que el instinto le enseñaba a encontrar refugio. Aún así, el viejo no podía evitar mirar hacia la línea de árboles como si esperara ver un destello entre la ventisca. La tercera noche, el fuego casi se apagaba cuando Thomas escuchó algo. No era el viento, era un sonido distinto, un gemido ahogado, un lamento. Salió con su abrigo pesado, la linterna temblando en su mano. Era él, el lobo, su pelaje cubierto de hielo, una pata atrapada entre ramas congeladas. Respiraba pero con dificultad. Thomas se detuvo. Su instinto le decía que no debía acercarse. Las leyes, su experiencia, todo lo que había aprendido en 40 años de trabajo, le gritaban, no intervengas. Pero algo más fuerte, más humano, lo empujó a dar un paso adelante. Tranquilo, susurró, no quiero hacerte daño. Avanzó despacio quitando las ramas una por una. El lobo lo observaba sin moverse. Había miedo en sus ojos, sí, pero también algo más. Una confianza frágil, como si reconociera la voz que tantas mañanas lo había acompañado. Thomas sabía que no podía llevarlo dentro de la cabaña. Era salvaje y esa frontera debía mantenerse. Así que improvisó un refugio bajo el alero con mantas viejas y un poco de leña para dar calor. Dejó un cuenco con agua a unos metros sin acercarlo demasiado. Durante horas, escuchó su respiración débil mezclarse con el crujir del fuego. Cuando amaneció, la tormenta se había ido. El sol caía tibio sobre la nieve nueva. El lobo ya no estaba, solo quedaban las huellas, un rastro que se perdía entre los árboles. Thomas no se sintió triste, sintió alivio, sabía que había sobrevivido. Y de algún modo también sabía que volvería. Pasaron las semanas. La primavera comenzó a pintar el bosque de verde. Los ríos se llenaron con el deshielo y los pájaros volvieron a cantar. El mundo seguía su curso, pero Thomas ya no era el mismo. Había aprendido algo en esos días de silencio, que ayudar no siempre significa intervenir, que la compasión puede existir sin romper las reglas del mundo salvaje, y que el respeto también puede ser una forma de amor. Una tarde, mientras caminaba hacia el arroyo, vio movimiento entre los arbustos. Era él, el lobo gris fuerte, otra vez observándolo desde la distancia. Por un instante, el tiempo se detuvo. Thomas no habló, solo levantó una mano, un gesto leve, casi imperceptible. El lobo no respondió, pero su mirada era distinta, ya no había miedo, solo reconocimiento. Esa fue la última vez que lo vio de cerca. A partir de entonces, solo escuchaba sus aullidos en las noches de luna llena. A veces eran cercanos, a veces lejanos, pero siempre estaban ahí, recordándole que la conexión no necesita presencia constante, solo verdad. Desde aquel invierno, Thomas ya no habló solo, y el bosque de alguna manera nunca volvió a callar. Porque cuando un corazón escucha de verdad, incluso el silencio responde. El verano llegó a Montana como un suspiro breve. El sol derritió la última nieve, los ríos se desbordaron y el bosque recuperó su voz, pájaros, insectos, hojas que volvían a hablar con el viento. Thomas seguía en su rutina. Café al amanecer, caminatas cortas, silencios compartidos con un bosque que ya no se sentía vacío. Pero aquel año, la montaña traía un aviso. Las lluvias no cesaban. El suelo saturado comenzó a ceder. Los ríos crecieron con una furia que hacía décadas no se veía. El agua corría por los senderos como si buscara abrirse nuevos caminos. Los árboles más jóvenes se inclinaban bajo la fuerza del viento. Era el tipo de tormenta que los viejos guardabosques recordaban con respeto porque podía cambiar la forma del paisaje y también de las vidas. Esa noche Thomas apenas durmió. La lluvia caía sin descanso. En medio del rugido del río, creyó escuchar algo más, un sonido familiar ahogado como un llamado entre la tormenta. El sonido venía del viejo puente de madera, el que cruzaba el arroyo hacia el bosque. El agua lo había casi cubierto, y allí, entre los troncos arrastrados por la corriente, una silueta se movía. Era un lobo, empapado, exhausto, luchando por mantenerse a flote. Una de sus patas estaba atrapada entre las ramas. Thomas no pensó. Corrió. Tranquilo gritó, sin saber si el lobo podía escucharlo. Pero algo en aquellos ojos, los mismos ojos ámbar que había visto tantas veces, lo detuvo un instante. Era él, el mismo lobo. Y junto a él, apenas visible entre las ramas, un cuerpo más pequeño, un cachorro. Thomas entendió al instante. El joven lobo ya no estaba solo. Con el corazón latiendo como un tambor, Thomas se arrastró por el puente hasta alcanzar el borde del agua.
La corriente lo golpeaba, la lluvia le cegaba los ojos, pero no se detuvo. Usó una rama como palanca, tiró con toda su fuerza hasta liberar al adulto. El lobo cayó al agua, nadó unos metros y giró la cabeza hacia el hombre como si esperara que hiciera lo mismo con su cría. Tosió temblando cubierto de barro y hojas. El lobo adulto se acercó a pocos metros. Por un momento, Thomas pensó que atacaría, pero el animal solo lo observó inmóvil, empapado jadeando. El cachorro emitió un pequeño gemido, y entonces el lobo adulto se acercó, lo tomó suavemente del cuello y retrocedió hacia el bosque. Thomas se quedó allí de rodillas mirando cómo la lluvia se llevaba el barro, el miedo y dejaba algo nuevo paz. Había arriesgado su vida por un ser salvaje, y sin embargo, en ningún momento había sentido peligro, solo comprensión. El bosque lo envolvía en un silencio espeso como un agradecimiento que no necesitaba palabras. Thomas se levantó, respiró hondo y por primera vez en años se sintió parte del mismo pulso que movía la montaña. Al día siguiente, el río había vuelto a su cauce. Thomas regresó al puente. En el barro, encontró algo que lo hizo sonreír, dos huellas grandes y entre ellas otras pequeñas. Un rastro nuevo. «Así que eras padre», murmuró, y aquella frase quedó flotando en el aire como una oración. Esa mañana entendió que nada en la naturaleza ocurre por casualidad, que el lobo no había sido su visitante, sino su espejo, y que en ese instante de peligro compartido, ambos habían salvado algo más, que la vida habían salvado la fe en el otro. La noticia se esparció por el pueblo más rápido que el viento. Un viejo guardabosques había sido visto ayudando a un lobo. Alguien lo contó en el bar, otro lo repitió en la tienda de comestibles, y en cuestión de días, todos hablaban del mismo rumor. Thomas no dijo nada. Sabía cómo funcionaban esas historias, cuanto menos verdad tenían, más rápido crecían. Y aunque nunca había alimentado ni tocado al lobo, bastaba con haber estado allí en el lugar y momento equivocado para ser juzgado. Una mañana, dos agentes del Servicio de Vida Silvestre llegaron a su cabaña. Uniformes limpios, botas sin barro, miradas inquisitivas. Esa misma semana, el periódico local publicó un artículo sobre el peligro del contacto uno con depredadores. Las palabras parecían escritas con veneno. El afecto malentendido amenaza el equilibrio natural, decía. Thomas lo leyó, dobló el papel y lo lanzó al fuego sin decir una palabra. No le preocupaba lo que pensaran de él, le preocupaba lo que harían si volvían a ver al lobo. En aquel valle bastaba un rumor para que alguien tomara un rifle. Pasaron los días, y el bosque pareció guardar silencio. Ni aullidos, ni huellas, ni señales. Era como si el lobo hubiera entendido que el mundo humano no era lugar para su familia, y eso de alguna manera dolía más que cualquier crítica. Desde entonces, Thomas no volvió a hablar con nadie del lobo. Pero cada noche, antes de dormir, abría la ventana y escuchaba el viento pasar entre los pinos. A veces en ese murmullo juraría oír una voz familiar. No era humana, era algo más puro, el eco de una amistad que sobrevivió a las palabras y a la ley. El otoño llegó silencioso, como si no quisiera despertar los recuerdos del verano. Las hojas doradas cubrían los senderos, y el aire tenía ese olor a madera vieja que anuncia el final de algo. Thomas lo sabía. El bosque cambiaba y él también. Desde aquella última vez que vio al lobo y a sus crías, no había vuelto a escucharlos. Cada amanecer seguía saliendo al porche con su taza de café, mirando hacia el bosque. No esperaba nada. Solo saludaba por costumbre, o por fe. «Buenos días, amigo», murmuraba. «Donde quiera que estés». A veces una ráfaga de viento respondía, y eso bastaba. Con el paso de los días, empezó a notar que el cuerpo le pedía descanso. Las caminatas eran más cortas, las noches más largas. Pero dentro de él había una paz nueva, una certeza simple de haber encontrado sentido en el silencio. Un día decidió hacer algo que llevaba tiempo, evitando caminar hasta la colina donde vio al lobo por última vez. Sabía que no era una excursión fácil, pero también sabía que algunas despedidas solo pueden hacerse cara a cara aunque el otro ya no esté. El sendero estaba cubierto de ramas secas. El aire olía a lluvia próxima. Thomas avanzó despacio, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento. Al llegar a la cima, el paisaje se abrió como un recuerdo intacto: el valle, el río, el puente reconstruido, la línea del bosque al fondo. Allí se detuvo. Sacó de su bolsillo la vieja pluma gris
que había guardado durante meses. La sostuvo entre los dedos como quien sostiene una promesa. En ese momento, el cielo cambió. Una corriente de aire cruzó el valle, y desde la distancia un sonido se elevó. No era un trueno ni un eco del río. Era un aullido, largo, claro, profundo. Un llamado. Thomas cerró los ojos. No necesitaba mirar para saber de quién venía. Ese fue su último encuentro. No hubo contacto, ni miradas, ni pruebas. Solo un sonido, un instante. Suficiente para cerrar un círculo. Thomas sonrió. Sintió que el aire olía a hogar. Sabía que el bosque seguiría su curso, que los lobos continuarían sus rutas, que el mundo no se detendría. Y sin embargo, por primera vez, no sintió miedo de desaparecer dentro de él. Esa noche, dejó la puerta del porche abierta. El fuego ardía bajo el cuaderno. Estaba sobre la mesa y una frase quedaba escrita sin terminar. No todos los silencios. La cámara se detiene en la página donde el lápiz aún tiembla. Algunos vínculos no necesitan promesas. Viven en el aire, en la memoria, en los lugares donde el corazón decide quedarse. Thomas no volvió a ver al lobo, pero desde entonces cada amanecer tuvo el mismo sabor, el de saber que allá afuera alguien seguía escuchando. Pasaron los años. El bosque cambió como cambian todos los lugares que respiran. Los inviernos fueron menos duros, los veranos más cortos. Y el nombre de Thomas Green comenzó a sonar en el pueblo no como el del viejo excéntrico, sino como el del hombre que vivía en paz con los lobos. Tras su muerte, la cabaña quedó vacía durante un tiempo. Los vecinos decían que el lugar estaba demasiado lejos, demasiado solitario, pero los años le devolvieron su propia voz. Un grupo de voluntarios decidió restaurarla, convertirla en un pequeño refugio de observación de fauna. Allí, cada visitante podía leer los diarios de Thomas, páginas llenas de notas simples, dibujos torpes y frases que parecían escritas más para el viento que para los hombres. Entre sus cosas, encontraron una pluma gris cuidadosamente guardada dentro de una caja de madera. Nadie supo su historia, solo que estaba limpia e intacta como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Con los años, los guardabosques comenzaron a notar algo curioso. Cada invierno, durante las noches más frías, una manada de lobos se acercaba a la zona donde estaba la cabaña. Nunca se acercaban demasiado, nunca dejaban rastros agresivos. Solo se detenían unos minutos, miraban hacia el porche y aullaban. Luego, desaparecían entre los pinos. Los nuevos residentes del valle decían que era casualidad, pero los más viejos, los que conocieron a Thomas, sonreían y decían lo contrario, vienen a saludarlo, a decirle que siguen aquí. En una de las paredes de la cabaña, alguien colgó una placa de metal grabada con sus propias palabras. La naturaleza escucha a quien sabe hablar con el alma. Años después, una joven voluntaria que trabajaba en el refugio escribió en su diario: «Hoy al amanecer, escuché un aullido en la colina. Me detuve. No tuve miedo. Por un momento, sentí que alguien me decía que no estoy sola». Así la historia de Thomas no terminó con su vida, sino con un eco que siguió repitiéndose cada invierno, cada silencio, cada mirada, que aprendió a ver más allá del miedo. El lobo, o quizás sus descendientes, nunca dejaron de regresar. No necesitaban hacerlo, pero lo hacían porque algunos lazos no mueren, solo cambian de forma. El animal levanta la cabeza y aúlla. Un sonido largo, profundo, que parece llenar cada rincón del valle. No hay miedo ni dolor, solo un saludo, un reconocimiento, como si el bosque mismo respondiera: «Sí, seguimos escuchando». Y así en las montañas de Montana, donde el hombre y el lobo compartieron un mismo invierno, todavía se dice que si escuchas con el corazón abierto, puedes oír cómo el bosque te devuelve la palabra. Thomas Green nunca buscó domesticar al lobo, solo quiso entenderlo, y en ese intento, silencioso, descubrió algo que muchos olvidan: que la comunicación no siempre necesita palabras, que el respeto también puede ser una forma de amor y que la soledad, cuando se comparte con la naturaleza, deja de ser soledad. En su historia no hubo héroes ni milagros, solo un hombre cansado y un lobo joven que aprendieron a coexistir, sin tocarse, sin romper el equilibrio, pero reconociéndose mutuamente en lo esencial, la necesidad de ser vistos, de ser escuchados. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. Y cuando aprendemos a mirar con humildad los bosques, los ríos, los lobos, todos nos devuelven la mirada.
Si alguna vez te sientes solo, sal al aire libre. Escucha el viento, el canto de un ave, el crujido de una rama. Puede que descubras como Thomas que alguien o algo allá afuera sigue escuchando.